Isaac, el hijo de la promesa, que vivió entre la obediencia, el engaño y el cumplimiento de una alianza divina, su nombre significa risa. No fue un hombre elegido por casualidad. Cuando Dios le prometió a Abraham que su esposa Sara, una mujer que tenía 90 años de edad, daría a luz un hijo, la reacción de Abraham fue reír. Fue la risa de alguien que reconoce la imposibilidad absoluta de lo que está siendo proclamado. Fue la risa del hombre anciano que comprendía perfectamente bien que los cuerpos viejos no producen hijos. Cuando Sara escuchó la misma promesa, también se rió. Una risa de incredulidad tan profunda que fue registrada en el texto bíblico. Y sin embargo, lo imposible sucedió. Sara concibió, dio a luz a un hijo. Le fue dado el nombre Isaac, el hijo de la risa, un nombre permanente que recordaría para siempre ese momento de risa incrédula cuando la promesa fue hecha. Isaac nació cuando su padre Abraham tenía 100 años y su madre Sara tenía 90 años. La narrativa bíblica registra que fue presentada a la comunidad en una ceremonia de circuncisión cuando tenía 8 días de edad, convirtiéndose en el primer judío que fue circuncidado después de haber nacido de padres que eran judíos. Fue en cierto sentido el primer judío verdadero, el primero que fue enteramente parte del pueblo de la promesa desde el momento de su nacimiento. Pero casi tan pronto como Isaac fue colocado en la vida, su vida fue sometida a la prueba más extraordinaria que cualquier hijo podría experimentar jamás. Cuando Isaac tenía aproximadamente 8 años, aunque algunos estudiosos sugieren que tenía 16 o más, Dios le habló a Abraham con una orden que fue prácticamente incomprensible: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morrea, y ofrécelo allí en holocausto. Lo que Abraham comprendió, lo que todo lector de la narrativa debe comprender, es que esta orden contradecía directamente todo lo que Dios le había prometido. Isaac era el hijo de la promesa. Era a través de Isaac que las naciones serían bendecidas. Era a través de Isaac que la descendencia de Abraham se multiplicaría como las estrellas del cielo. Si Isaac moría, la promesa moría con él. En la orden de Dios, era el equivalente de pedir a Abraham que destruyera con sus propias manos todo lo que Dios le había prometido. Pero hay algo extraordinario en la respuesta de Abraham. No cuestionó, no discutió, no pidió una aclaración. En la mañana siguiente, Abraham se levantó, tomó a su hijo Isaac, tomó leña para el sacrificio, y comenzó el viaje hacia el monte Morea. Y fue durante este viaje, mientras caminaban hacia la montaña donde se suponía que Isaac sería sacrificado, que sucedió un momento que los estudiosos de la Biblia han analizado durante 2000 años. Isaac, observando que llevaban fuego y leña, pero no había un animal para el sacrificio, preguntó a su padre: Padre mío, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham fue extraordinaria. No fue una respuesta de engaño, no fue una respuesta de evitación, fue una respuesta de fe absoluta. Dijo: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Lo que fue registrado en textos posteriores al Talmud sugiere que Isaac, quien en ese momento ya sería un joven lo suficientemente fuerte como para haber resistido básicamente a su padre si lo deseaba, voluntariamente se sometió. Según algunas interpretaciones, Isaac incluso pidió a su padre que lo atara bien, de manera que no se moviera durante el sacrificio, para que la ofrenda no fuera invalidada. Fue un acto de conformidad absoluta, de sumisión total, de fe, que igualaría a la de su padre. Cuando Abraham llegó al monte Moría, construyó un altar, colocó la leña sobre él, colocó a su hijo sobre el altar, levantó el cuchillo para hacer lo que Dios le había ordenado. Pero en ese momento, exactamente en el momento en que el sacrificio fue a ser ejecutado, sucedió lo que ninguno de los participantes anticipaba. Un ángel del Señor lo detuvo. Le gritó a Abraham: Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste, tu hijo, tu único. En ese momento, Abraham levantó los ojos y vio un carnero atrapado entre los arbustos, sus cuernos trabados en la rama de un árbol. El carnero fue ofrecido en lugar de Isaac. La promesa fue preservada. Isaac vivió. Fue un momento que ha resonado a través de la fe religiosa occidental durante 3000 años, como el símbolo supremo de la fe absoluta, de la disposición de sacrificar lo más precioso, en obediencia a lo divino. Pero Isaac, después de este evento extraordinario, pasaría a una fase completamente diferente de su vida. Necesitaba continuar la línea de la promesa. Necesitaba tener una familia. Su padre Abraham, cuando Isaac tenía alrededor de 40 años, decidió que era hora de encontrar una esposa para su hijo. No haría que Isaac fuera a buscar una esposa entre los cananeos idólatras. En su lugar, envió a su siervo más antiguo y confiable,
Eliezer a Mesopotamia, a la tierra de sus ancestros, para buscar una novia apropiada entre sus parientes. La narrativa bíblica registra el viaje de Eliezer con una poeticidad extraordinaria. Cuando Eliezer llegó a la ciudad de Naar, donde vivían los parientes de Abraham, se detuvo en el pozo exterior de la ciudad. Al atardecer, hizo una petición a Dios, aunque la muchacha, a quien yo le diga baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella responde, bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea esta la que tú tienes destinada para tu siervo Isaac. Antes de que Eliezer hubiera terminado de hablar, una joven mujer llamada Rebeca, la hija de Betuel y nieta de Nacor, hermano de Abraham, salió del pueblo con un cántaro sobre su hombro. Cuando Eliezer le pidió agua, ella no solo le dio de beber, sino que también ofreció dar agua a todos sus camellos. Fue exactamente la señal que Eliezer había pedido a Dios. Rebeca fue identificada como la esposa designada por Dios para Isaac. Rebeca, cuando le fue comunicado que estaba siendo ofrecida como esposa para Isaac, el hijo del patriarca Abraham, respondió simplemente iré, sin titubear, sin cuestionar, sin pedir más información. Fue colocado en el camino de regreso a la tierra de Canaán, hacia un hombre que nunca había visto, un hombre de quien sabía poco, excepto que era hijo del patriarca Abraham. Cuando Rebeca llegó a la tierra de Isaac, cuando vio a Isaac caminando en el campo, bajó del camello y se cubrió con un velo, como era la costumbre. Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara, que había muerto años atrás. Tomó a Rebeca por esposa y la amó. La narrativa bíblica registra que a través de este matrimonio, Isaac se consoló de la muerte de su madre. Pero en el matrimonio entre Isaac y Rebeca, la promesa que había sido hecha por Abraham ahora pasaba a la siguiente generación. Rebeca no era fértil inicialmente. Durante años no tuvo hijos. Fue Isaac quien oró por su esposa. La Biblia registra simplemente que Jehová fue movido a su oración, y Rebeca concibió. Pero cuando Rebeca estaba embarazada, sucedió algo extraordinario. Según el relato bíblico, los niños en el vientre de Rebeca luchaban uno contra el otro. La angustia fue tal que Rebeca fue a preguntar a Dios qué estaba sucediendo. Dios le respondió que 2 naciones estaban en su vientre, que 2 pueblos estaban separados desde su nacimiento, que el mayor servirá al menor. Rebeca dio a luz gemelos. El primogénito fue Esaú, quien salió del vientre completamente cubierto de vello rojo, como si fuera un pelaje de animal. Su hermano, que salió sosteniendo el talón de Esaú, fue llamado Jacob, que significa el que toma por el talón o el que suplanta. Desde el nacimiento, la rivalidad entre estos 2 hermanos fue sembrada en el vientre de su madre. El drama familiar que se desarrolló entre Isaac, Esaú y Jacob es uno de los más complejos del Antiguo Testamento. Esaú era el favorito de Isaac. Esaú era un hombre de campo, cazador, del tipo que Isaac comprendía naturalmente. Jacob, el más joven, era más tranquilo, más intelectual, más cercano a su madre Rebeca. En un momento de hambre juvenil, cuando Esaú regresaba del campo habiendo cazado, encontró a Jacob preparando un guisado. Esaú, famélico de hambre, preguntó si podía comer del guisado. Jacob, en un acto de oportunismo que resulta casi incomprensible, le ofreció el guisado a cambio del derecho de primogenitura de Esaú. El derecho de primogenitura era, en la cultura de la época, la posesión más valiosa. Garantizaba al poseedor una doble porción de la herencia, el liderazgo de la familia, después de la muerte del padre, y la capacidad de transmitir las bendiciones de la alianza divina a la siguiente generación. Esaú, muerto de hambre, aceptó el trato. ¿De qué me sirve el derecho de primogenitura si me muero de hambre?, preguntó Ann, y vendió su primogenitura por un plato de guisado. Pero el verdadero drama llegaría años después, cuando Isaac era viejo y ciego. Isaac, aparentemente creyendo que se aproximaba el final de su vida, decidió que era hora de transmitir su bendición, la bendición del padre, en la tradición de la época. Era un acto sagrado que comunicaba no solo la herencia material, sino la bendición espiritual y la posición de cabeza de la familia. Isaac llamó a su hijo mayor, Esaú, y le pidió que fuera a cazar una bestia salvaje para preparar un guisado como él lo prefería, y que luego volviera para recibir la bendición antes de que Isaac muriera. Pero Rebeca estaba escuchando esta conversación. Rebeca sabía que Dios había declarado antes del nacimiento que el mayor serviría al menor. Ella estaba determinada a asegurar que Jacob recibiera la bendición, no Esaú. Pero Jacob, cuando le comunicó el plan de su madre de engañar a su padre haciéndose pasar por Esaú, expresó preocupación legítima. Mi hermano Esaú es velludo, y yo soy lampiño, dijo Jacob ansí. Mi padre me toca, puede descubrir el engaño, y en lugar de bendecirme,
me maldecirá. Rebeca respondió con determinación. Le dijo que él obedeciese a ella, que ella tomaría sobre sí cualquier maldición que cayera sobre Jacob. Luego hizo lo que era necesario. Preparó un guisado de la manera en que lo hacía Esaú, encubrió los brazos de Jacob con piel de cabra para que se sintieran como los brazos velludos de Esaú, vistió a Jacob con ropa de Esaú, y lo envió al lecho de su padre ciego. La confrontación que siguió fue extraordinaria por su complejidad psicológica. Isaac, ciego y dudoso, preguntó a Jacob, ¿qué hijo era? Jacob respondió, soy Esaú, tu hijo mayor. Isaac expresó sorpresa. ¿Cómo pudiste encontrar casa tan rápidamente? Jacob respondió que el Señor tu Dios me ayudó a encontrar. La tensión en la narrativa es palpable. Isaac dice a Jacob que se acerca para que pueda tocarlo y confirmar que es verdaderamente Esaú. Jacob se acerca. Isaac palpa sus brazos, que se sienten como los de Esaú debido a la piel de cabra. Pero la voz de Jacob sigue siendo la voz de Jacob. Isaac expresa su confusión. La voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. En la oscuridad de su ceguera, en la duda que lo asalta, Isaac decide proceder. Come el guisado que Jacob le ha traído, bebe el vino. Y luego, pronuncia su bendición. La bendición que Isaac pronuncia es extraordinaria. Aunque Dios te dé del rocío del cielo, de la grosura de la tierra, abundancia de trigo y de vino. Sírvante pueblos, y naciones se inclinan a ti. Sé Señor de tus hermanos, y que se inclina ante ti, los hijos de tu madre. Es la bendición del liderazgo supremo. Es la bendición que convierte al bendecido en la cabeza de la familia, en el portador de la promesa, en la línea a través de la cual Dios continuaría la alianza que había hecho con Abraham. Pero apenas Isaac había terminado de bendecir a Jacob, tan pronto como Jacob había salido de la tienda, Esaú llegó con su guisado de caza. Preguntó a su padre que se levantara y comiera de lo que había cazado, para que Isaac pudiera bendecirlo. Isaac, en un momento de confusión y horror, se dio cuenta de lo que había sucedido. Dijo simplemente: tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. La ira de Esaú fue profunda y amarga. Suplicó a su padre: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac, aunque intrigado, no pudo retractarse de la bendición que había sido pronunciada. Le dio a Esaú una bendición menor, una que hablaba de conflicto. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. La conflagración familiar que siguió fue devastadora. Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Cuando Esaú supo que Jacob también había comprado la primogenitura años atrás por un plato de guisado, la ira se convirtió en odio mortal. Esaú decidió matar a Jacob tan pronto como su padre Isaac muriera. Rebeca, cuando se enteró del plan de Esaú de asesinar a Jacob, ordenó a Jacob que huyera de la casa. Lo envió a Mesopotamia, a la casa de su hermano Labán. Le dijo que debería quedarse allí hasta que la ira de Esaú se disipe. Fue el comienzo de un exilio de Jacob que duraría más de 20 años. Para Isaac, esta fue una ruptura catastrófica de su familia. Su hijo Meir, que lo había decepcionado por vender su primogenitura, ahora era un asesino en potencia. Su hijo menor, el poseedor de la bendición, había huido. Su esposa había orquestado el engaño. Y aunque Isaac vivió otros 50 años, vivió principalmente en la oscuridad. La narrativa bíblica registra que Isaac vivió hasta los 180 años. Fue enterrado por sus dos hijos, Esaú y Jacob, quienes por la muerte de su padre, aparentemente reconciliaron sus diferencias lo suficiente como para realizar juntos el entierro. Lo extraordinario acerca de Isaac es que fue principalmente el eslabón en la cadena de promesas. No fue un personaje tan dramático como su padre Abraham o su hijo Jacob. No tuvo los mismos conflictos épicos, en gran medida. Vivió su vida en la sombra de su padre, y fue superado por la intensidad de su hijo. Pero fue Isaac quien preservó la promesa durante su generación. Fue Isaac quien, aunque fue engañado y manipulado, fue la fuente a través de la cual la bendición de Abraham fue transmitida a Jacob, quien sería renombrado Israel y cuya descendencia se convertiría en el pueblo de Israel. La vida de Isaac enseña una lección paradójica, aunque incluso en circunstancias de engaño, de conflicto familiar, de confusión y dolor, los propósitos divinos continúan. Isaac fue sacrificado en su juventud, en el acto de fe más profundo de su padre. Fue bendecido con una esposa digna, enviada a él por providencia divina. Fue burlado por su hijo, fue manipulado por su esposa, fue desconcertado por la complejidad de su circunstancia. Pero a través de todo, a través del caos de su vida familiar, la promesa de Dios continuó. La bendición fue transmitida, y la línea que llevaría a las naciones fue preservada.